Pongamos lo cotidiano bajo la lupa. Déjate sorprender por lo inconsciente y los enigmas de tu vida emocional. A través del psicoanálisis, descubre la otra escena de tu vida cotidiana. Muy buenas tardes, queridos escuchas, bienvenidos al programa La Otra Escena. El día de hoy estaremos trabajando un tema que suele ser bastante polémico, pero que resulta muy importante trabajarlo a la luz del psicoanálisis, y tiene que ver con la pedofilia. La pedofilia es indudablemente un fenómeno que ha venido captando cada vez más la atención de la sociedad. Es una cultura que incluso podemos señalar que va en ampliación, ¿no? Que cada vez está más difundida y que surgen diferentes campañas para tratar de hacer frente a este fenómeno que de manera contundente es rechazado por la sociedad, ¿no? De hecho, podríamos decir que entre las aberraciones sexuales de hoy en día, la más penada la encontramos por el lado de la pedofilia, y específicamente de la pederastia, ¿no? Sabemos que existe lamentablemente toda una cultura también pornográfica en relación a la pedofilia. Cada vez hay más usuarios que recurren a este tipo de prácticas. Y bueno, el día de hoy pondremos bajo la luz del psicoanálisis qué es lo que el psicoanálisis puede aportar en relación a esta práctica, ¿no? A este fenómeno tan particular de la sexualidad humana, ¿no? Si bien sabemos que siempre la sexualidad viene a complicar las cosas en la vida de los seres humanos, en particular al respecto de este fenómeno que parece ser que no tiene cura, ¿no? Que solamente se busca cazar a los monstruos que tienen este tipo de inclinaciones sexuales. Pero hay una pregunta que es muy comúnmente hecha en relación a por qué una persona es pedófila, ¿no? ¿Por qué una persona puede experimentar fuertes deseos sexuales, fuertes impulsos sexuales, específicamente a menores de edad, ¿no? Y bueno, vamos a poder ver que la pedofilia es un término que ha sido muy adoptado en el lenguaje común, pero ha sido también un tanto manoseado. La pedofilia, ya si rastreamos su etimología, justamente podremos ver que se refiere a paidos, que es niño, infante, y filia, que tiene que ver con amor. Pero ciertamente dentro de la pedofilia, o sea, se ha hecho la equiparación de todo menor de edad. Entra ya dentro de un rango de prohibición para que las personas mayores puedan acceder a ellas o tomarlas como un objeto sexual. Pero dentro de la pedofilia hay diferentes también clasificaciones que nos permiten dar a luz a estos fenómenos que pueden ser también bastante específicos. Por un lado existe la efebofilia, que es el concepto creado, aunque muy poco usado, en relación a los adultos que experimentan una excitación sexual, por una atracción sexual muy fuerte por los adolescentes. Y por otro lado, la pedofilia, que tiene que ver con hacer a los prepúberes, es decir, es muy importante establecer en el nivel de la pubertad, de este cambio importante en relación a la sexualidad del ser humano, que es antes de esta pubertad, cuando los sujetos se fijan en los prepúberes, donde ya la clasificación propiamente es más atinada en relación a la pedofilia. Entonces, bueno, vamos a poder hablar al respecto de muchísimas cosas. Y entonces, bueno, pues Arivante, buenas tardes, y pues demos comienzo a este programa. Sí, ¿qué tal? Un saludo a todos. En efecto, este tema sobre la pedofilia, paidofilia o efebofilia en sus diferentes formas es todo un tema a tratar. Vamos a tratar de ampliarlo, valga la redundancia, y sobre todo sí establecer diferencias, ¿no? La paidofilia como amor a los niños,
a los adolescentes, puede tener formas de canalización en la educación, por ejemplo, ¿no? Dar educación a los niños, trabajar con niños con el fin de hacerlos crecer, ¿no? Cuando tienen connotaciones sexuales, pueden ser paidofilia, cuando se llevan a cabo se llama pederastia. Y es algo finalmente muy extendido y desde siempre lo ha sido, y afortunadamente la sociedad cada vez más se concientiza sobre este tema, sobre la importancia. De hecho, por ejemplo, la educación preescolar data de hace poco tiempo, hace un par de siglos. La educación preescolar no era considerada como algo de importancia, incluso cuando inician las escuelas para preescolares. Para niños de 3, 4 años era mal visto y la sociedad atentaba contra estas formas, tanto porque las mujeres tenían que salir de casa como que tenía que dársele un valor a esta edad, ¿no? A la educación, a la importancia, por supuesto, de las mujeres y de esta etapa de desarrollo. En ese sentido, la humanidad se ha ido concientizando. Paradójicamente, los seres humanos a lo largo de los siglos nos hemos ido humanizando cada vez más para ser sensibles de lo que acontece psíquicamente, pedagógicamente, sexualmente en estos momentos del desarrollo de la vida de una persona. Entonces, bueno, claro que es un tema vital, es un tema del que poco se habla. Sabemos muy bien que temas como la violación, el abuso, temas de este tipo, la sociedad prefiere no hablarlos. Por eso es que abrimos este espacio para darle palabra a lo que aquí acontece, a los fantasmas que atormentan a algunas personas que viven pues recurrentemente este tipo de impulsos sin llevarlos a cabo, y entonces analizar lo que ahí puede estar en juego y de por qué puede ser muy atractiva esa etapa de la infancia en donde se vive como en un paraíso, donde no hay responsabilidades mayores, en donde no hay una diferencia sexual que haga que los niños, las niñas tengan que ceñirse a ciertos cánones para definir su propia sexualidad. Entonces se vive como si se estuviera de vacaciones, como las etapas más felices de la vida, y a partir de ahí hay un ataque. Puede ser el ataque por la vía pedagógica, por la vía de los adultos o de los padres que no soportan que un niño la pase tan bien y entonces los regañan mucho, ¿no? Y esto, claro, puede llegar a tonos mucho más fuertes, tanto de destrucción del ambiente, de lo psíquico, de la dignidad de la persona, y literalmente a crímenes que son muy sancionados y que de hecho la humanidad, bueno, al menos en internet hay instancias internacionales que se encargan de perseguir redes de personas que se dedican a hacer grandes negocios, grandes fuentes de ingreso a través del tráfico de niños y de este tipo de prácticas a través del internet, de fotografías, de videos. Entonces la humanidad, claro, tiene que quitar ese velo y tiene que dejar de jugar esa doble moral que está pues cada vez más en los medios, ¿no? En el tema está puesto sobre la mesa el debate de cómo ha de trabajarse esos temas, y finalmente sí es de celebrar entonces que al ocuparnos de ello seamos menos negligentes, ¿no? Que cada vez se ponga más atención, y que incluso hace un siglo eran cosas de las que, pero se sabía y se sabe que era práctica muy extendida, ¿no? Entonces desde ahí nos proponemos que el psicoanálisis aporte lo que puede conocer de la vida psíquica y entonces atender la problemática que aquí está en juego. Y bueno, creo que es importante también remarcar que la pedofilia no ha tenido la misma connotación que actualmente tiene a lo largo de la historia de la humanidad. Hay que saber que era una práctica sostenida y, permitida en ciertos ámbitos. Por ejemplo, con los griegos y con los romanos, esta era una práctica común que tenía su lugar, ¿no? También dependiendo en qué parte de Grecia se hiciera, ¿no? Bajo qué términos, pero incluso se veía como algo positivo, que hubiera una relación erótica entre el maestro y su alumno, aunque fuera mucho más joven, porque de esa forma se facilitaba el aprendizaje, ¿no? Después también existen como diferentes cambios en relación a cómo se concibe este acto y empieza a ser penado, pero bien, actualmente tiene mucha relevancia. Vemos a los padres muy interesados en este tipo de temas, a las escuelas también ocupadas, consternadas por este fenómeno. Vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos hay ya legalmente, si has sido tú acusado de
de pedofilia o de pederastía, si tú te cambias de hogar, tienes que notificar a todas las personas que viven cerca de ti que has sido acusado de pederasta, ¿no? Para que puedas tener un foco rojo, ¿no? Entonces, para que las personas puedan estar alertas y no pongan a sus hijos en riesgo de un acto tan monstruoso como el acto sexual de la pederastía. Pero me parece que el psicoanálisis también aquí permite dar luz, al menos tener un enfoque diferente en relación a este fenómeno, más allá de la moral. Y esto es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que el psicoanálisis en todo caso, desde una ética, puede establecer al respecto de estas prácticas? Porque hay que saber que ha habido una incidencia muy importante por parte del psicoanálisis por ejemplo, en la liberación sexual del siglo pasado y el lugar que ahora tiene la sexualidad para la vida de las personas. Y entre ellas también podemos saber que la apertura que existe actualmente a algo que antes era considerado una aberración o una enfermedad mental, tal como la homosexualidad. Ahora la homosexualidad ya no es concebida de esa forma y tiene un lugar que incluso cada vez va ganando una mayor dignidad. Entonces me parece que podría surgir la pregunta, ¿no? ¿Podría ser posible que la pedofilia alcance en algún momento un estatuto de dignidad, que pueda ser una práctica que tenga un lugar dentro de la sociedad? Sabemos que hay activismo por parte de ciertas ONGs que empujan por darle un lugar diferente a estas preferencias sexuales, a que se reduzcan las condenas, a que se hagan una serie de cambios en relación a cómo es percibido esta forma tan particular de construir un objeto sexual. Y Freud lo dijo en su época, y de la manera en cómo lo dijo recibió muchísimas críticas, pero él pudo establecer que la sexualidad humana es en esencia perversa y polimorfa. Eso quiere decir que tiene muchísimas formas en cómo puede ser satisfecha. Y la pedofilia es una de esas formas, es una consecuencia de esta naturaleza perversa, polimorfa, propia de la sexualidad. Pero bueno, estamos hablando sobre la pedofilia. Quédense con nosotros, estamos en La Otra Escena. Vamos a un corte. Nunca había estado tan cerca de ti. Esto es Conecta Radio. Farmacias CKR te recomienda que si sientes molestias o tienes síntomas inusuales, acude a tu médico y mantén un firme apego a tu tratamiento. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Hola, soy Iván y recibo terapias en APAC. Cuando yo nací nadie creyó que yo podía hacer muchas cosas. Ahora canto, bailo y hasta chiflo. Tus donaciones lo hicieron posible. Sigue donando para que otros niños como yo logren lo imposible. Ellos pelean por lo imposible. Ayudémoslos a hacer lo posible. Dona en apac.mx. Conectaradio.com. La radio nunca había estado tan cerca de ti. www.conectaradio.com. Somos Conecta Radio México. Ponte en línea con nosotros. www.conectaradio.com. La radio que está más cerca de ti. Farmacias CKR. Conócelas. Farmacias que verdaderamente tienen los mejores precios. Comprobado. Conecta Radio sí te cumple. Pide tus saludos, declaraciones, felicitaciones, dedicatorias, todo lo que quieras. Escribe en nuestro chat o al Facebook. Conecta Radio sí te cumple. Estamos en plena Conecta Radio Visibilización. Pues no solo somos una emisora de voces y notas musicales, somos una actitud
que marca una filosofía de vida. Conecta Radio es la radio. www.conectaradio.com. Farmacias CKR te recomienda que bebas al menos 2 litros de agua al día. Es una bebida fundamental como complemento de una comida saludable. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Estás en Conecta Radio, una estación más del grupo CKR Radio, transmitiendo desde Mayorazgo 46, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal. La radio nunca había estado tan cerca de ti. Conecta Radio, conectando tus sentidos. Muy bien, nos encontramos de vuelta aquí en el programa La Otra Escena, hablando sobre la pedofilia. Y en el segmento anterior hacíamos un corte en relación a este concepto fundamental, a esta perspectiva fundamental desde el psicoanálisis en relación a la sexualidad, que en esencia es perversa y polimorfa, que tiene muchísimas formas de satisfacerse. De hecho, Freud incluso se atrevió a ir más allá y decir la sexualidad infantil, porque normalmente antes no se hablaba de una sexualidad infantil. Decía, el bebé es un perverso polimorfo, es decir, tiene diferentes formas de satisfacer sus impulsos sexuales, que son muy particulares desde esta vida tan temprana, y que las podemos ver efectos, podemos ver las manifestaciones más bien de estas perversidades en el niño, como en el chupeteo, como en el chupeteo de cualquier cosa. Podemos verlo también en su elección particular de su cuidador, sea la madre o sea el padre, como lo quieren como pareja, lo quieren exclusivamente para sí mismos, como obtienen una satisfacción muy grande en orinar o en ser vistos orinando. Obtienen una satisfacción muy particular también a través del ano y las excreciones, de mirar las excreciones, etc. Es decir, hay muchísimas formas en cómo podemos observar algo de una satisfacción de índole erótica que se presenta desde la época más temprana de nuestras vidas. Ahora, para poder hablar de la pedofilia, para poder ir allanando el camino, para poder contestar por qué es que existe una tendencia hacia la pedofilia, por qué se presenta este fenómeno, hay que hablar de la elección de objeto sexual en los seres humanos. Podemos decirlo así, para llegar al punto de una manera más rápida. El objeto sexual es consecuencia de una elección forzada, es decir, el objeto sexual en cada sujeto se le impone. Un ser humano no elige por mera voluntad qué personas y con qué características van a ser aquellas personas que sexualmente las atraiga, ¿no? Y esto es algo que vamos a poder ver que conflictúa fuertemente a los seres humanos. Por ejemplo, para el caso de la homosexualidad, hay sujetos que no pueden en lo absoluto reconocer que tienen preferencias sexuales o que tienen una atracción muy fuerte hacia hombres. ¿Por qué? Porque justamente contradice sus propios ideales. Encontramos a muchos sujetos padeciendo fuertemente porque les gustaría que les gustaran las mujeres, ¿no? Que sería como el tipo de elección más común, más natural, más esperado, pero terminan gustándole más los hombres. Entonces, el objeto erótico se impone, se construye de una forma muy particular, pero que siempre es a un nivel inconsciente. Y
se construye este mismo objeto erótico, este objeto sexual, con base a la serie de experiencias que van dejando marca en los sujetos, ¿no? Para que un hombre termine gustándole a una mujer, pasa por todo un proceso, al mismo tiempo que la mujer, para que le guste un hombre, pasa por todo un proceso. No viene dado de una forma natural, que esto sería la forma más común de pensar las cosas. ¿Por qué? Pues porque es simplemente para que la especie pueda desarrollarse, debería haber inclinaciones naturales hacia el sexo opuesto, y esto definitivamente es algo que podemos constatar en el psicoanálisis que no ocurre de esa forma. Sí, justamente el tema de cómo un ser humano elige una forma de sexualidad, elige un objeto, elige una preferencia erótica. En el caso de las personas que eligen a alguien del sexo contrario, es decir, hombres que eligen a mujeres como el sexo que les gusta, que les atrae, con quien se satisfacen, viceversa también, mujeres que se satisfacen con hombres, pero dentro de esa posibilidad existen más cosas, ¿no? Existen seres humanos que son fetichistas, que eligen no exactamente el sexo contrario o el propio, sino eligen una prenda, y mientras la persona tenga esa prenda existe una posibilidad de excitación y de llegar a una satisfacción, ¿no? Claro. Existe también el objeto, pero el objeto golpeado, o se elige el ser golpeados en cuanto objeto, en el caso del masoquismo, como una forma de satisfacción sexual que puede tomar notas altas, ¿no?, en la excitación, si se es sádico, si se es masoquista, y eso se incluye en la sexualidad, y esto se puede rastrear también dentro de la sexualidad perversa y polimorfa que hay en los niños, que por supuesto es diferente, puede ser más inocente, puesto que no saben de parámetros morales, eso se les presenta, y lo vemos con niños que gustan de maltratar a otros niños, a los animales, y que pueden expresar crueldad sin límite. Eso se va moldeando y se va modificando a lo largo de los años, al punto de que después se encuentran aberrante y encuentran como algo incluso que hay que combatir al encontrarse con la crueldad hacia los animales o hacia otras personas, ¿no? En ese sentido, esta sexualidad, esta forma de sexualidad que puede ser muy variable, se configura a lo largo de la historia de cada persona, y ahí es diferente en cada sujeto, es diferente para elegir entonces a las mujeres como objeto, a los hombres o también a los niños, y es muy importante este punto porque para el psicoanálisis no existe entonces un orden natural al que pertenezcan los sujetos, y entonces lo bueno y lo deseable es que te gusten las personas del sexo contrario. No, eso se configura y es una elección forzada, como decía Alejandro, y justo puede darse, pueden haber casos que son muy conocidos a lo largo de la historia, de personas que sienten un deseo irrefrenable por estar sexualmente con niños, con adolescentes, e incluso de destruir algo de su vida psíquica, de sacarlos quizá de ese paraíso, pero de una mala manera. Y esto es algo interesante porque estamos hablando de que la génesis, la configuración de un sujeto psíquico va a depender de esa génesis, de esa historia que va delineando lo que le va a gustar, lo que le va a ser eróticamente estimulante, ¿no? Y en el caso de la pedofilia, ¿qué es lo que alcanzamos a encontrar? Hay muchos casos en la literatura, en la historia, y algunos casos de algunos pacientes en donde se va encontrando cómo hay vivencias fuertes que los marcan y que esas marcas les dejan esa preferencia hacia los niños. Incluso se habla de que en la infancia hay un narcisismo, es decir, hay un amor propio hacia esa condición de infante, de no tener ciertas responsabilidades, que los hace amar a sobremanera a otros niños o quedarse fijados en el amor a quienes tienen esa edad. Por ejemplo, si alguien se queda con ciertas imágenes y fijado a los 7, 8 años, después puede desarrollar un gusto por niños de esa edad y lo padecen y lo sufren porque no quieren ceder a esos impulsos, pero definitivamente no pueden. De hecho, algunos pedófilos que están conflictuados y que no ejecutan la pederastia, que decíamos es diferente, pueden ser personas muy preocupadas por la educación de los niños, o pueden tratar de ser muy buenos padres justo para contrarrestar esos impulsos. Y sin duda hay casos muy lamentables de quienes llevan a cabo este tipo de prácticas, pero estamos hablando de que hay una configuración psíquica que en algún momento se articula y se detona para tomar esta línea.
Y sabes que es bastante curioso que, bueno, por supuesto que la forma jurídica en cómo se aborda esta problemática o este fenómeno es muy variante dependiendo de la cultura, pero algo en lo que se suele coincidir es que es más penado que un sujeto tenga relaciones sexuales de esta índole con un familiar. Es decir, si eres padre, si eres madre, si eres tío, si eres hermano, es más condenable. De hecho, tienes más, la condena es mucho más fuerte si tienes estos lazos con la persona con la cual tuviste un contacto sexual. Y bueno, esto nos habla también de una prohibición que es fundamental en la estructuración de la sociedad, que tiene que ver con la prohibición del incesto. Y vamos a encontrar aquí también una serie de cosas muy interesantes, porque una de las formas naturales en cómo se organizan los afectos y cómo se construye la sexualidad de los seres humanos tiene que ver con el tan conocido complejo de Edipo. Es decir, el complejo de Edipo tiene una función en la cual propiamente se elige el objeto erótico, y esto tiene que ver con base a las vivencias y las dinámicas que se establecieron con los padres, ¿no? Por ejemplo, hay algo aquí muy curioso, porque en el caso del Edipo en la niña, justamente prepara la elección del objeto con el padre, y sabemos que es muy común encontrar en muchas mujeres este deseo por tener relaciones con hombres mayores, ¿no? Esto podemos decir que es bastante común, y que esto se presenta desde esas épocas tan tempranas, ¿no? Esta admiración, este enamoramiento a figuras mayores, de las cuales los adultos pueden valerse justamente para llevar a cabo el acto de la pederastia. Uh-huh. Y es un decir bastante común en los sujetos que han sido acusados de la pederastia, decir que encuentran una seducción por parte de los niños, de las niñas, para realizar el acto sexual, ¿no? Es decir, ellos lo querían, ellos me seducían. Y podemos decir que, bueno, sin duda hay algo muy interesante, porque sí, podemos saber que no importando que uno que no sea adolescente, que no haya desarrollado propiamente los impulsos sexuales genitales como que corresponderían a la llamada sexualidad normal, desde ese entonces se pueden gestar también ciertos afectos muy fuertes, y también ya hay una sexualidad ahí que está operando. Hay una seducción también, no en el ámbito genital, pero sí, indudablemente hay una seducción, y también hay un deseo muy particular hacia ciertas figuras. Uh-huh, entonces, sí. Bueno, por un lado podemos saber que algo de eso puede tener una cualidad de verdad, pero por otro lado también sabemos que el perverso puede valerse de esto justamente para justificar su acción, ¿no? Sí, justamente el pensar la génesis, ¿no?, de estos gustos, de estas perversiones, de estas problemáticas sociales muy fuertes, porque apenas están empezando a combatir de manera real, es algo que hay que poner sobre la mesa, porque es cierto que en general para el ser humano, sin importar la edad, hay una tendencia y una preferencia a mantener estados psíquicos carentes de conflicto. Es decir, de poder ejecutar prácticas que me satisfacen sin que me sean problemas, sin que otro me castigue, ¿no? Y para los niños avanzar a la vida adulta es doloroso, ¿no? Justo hace unas semanas, uno de los pacientes, refiriendo a su problemática, dice: es que ser adulto apesta, ¿no? Que ser adulto es muy difícil, ¿no? A veces siento que no puedo, ¿no? Yo sé que ya no quiero ser niño o niña, pero cumplir con ese tipo de cosas, es decir, construirse como una persona que tiene que avanzar en otros ambientes, es algo psíquicamente doloroso. Con esto lo que quiero decir es que psíquicamente para los seres humanos es doloroso renunciar a ciertos placeres, a ciertas satisfacciones, y convertirlas dolorosamente, es un tipo de desgarramiento con el que cuando se repite esa satisfacción, en lugar de disfrutarse, se torna dolorosa, tortuosa, culpígena. Hacer ese giro es algo que, si por cuestiones de vida no se favorecen, la persona va a renegar y va a hacer lo imposible para mantener de su lado esa satisfacción.
justo ese desgarramiento es lo que impediría que una persona salga de ese estado de infantilismo psíquico con el cual logra grandes satisfacciones, y justo esas personas son las que pueden tener esa tendencia de buscar entonces a los niños, ¿no?, a menores de edad que están justo en ese estado, para ellos regodearse y psíquicamente pensar que ese paraíso que ya perdieron sí existe, que otra vez lo han encontrado a través de esa persona con la que logran grandes placeres, y entonces otra vez mantenerse sin salir y sin enfrentar ese desgarramiento que la vida, y que por cierto también nos trae otras satisfacciones pero nuevas, nos puede dar, ¿no? Entonces estamos hablando también de ese conflicto, estamos hablando de algo inherente a la naturaleza humana que atraviesa a hombres y a mujeres, puesto que todos partimos de la infancia, de esos momentos edípicos, y bueno, hay todavía más puntos que no podemos agotar, y ahorita vamos a hacer un corte, vamos a unos mensajes y regresamos aquí en La Otra Escena con Alejandro Rodríguez y su servidor Leonardo Aribante. Estás en Conecta Radio, una estación más del grupo CKR Radio, transmitiendo desde Mayorazgo 46, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal. La radio nunca había estado tan cerca de ti. Conecta Radio, conectando tus sentidos. Si buscas precio, surtido, calidad o servicio, en Farmacia CKR encuentras esto y muchas cosas más. Identifícalas con el distintivo CKR. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Farmacias CKR. Calidad y servicio al mejor precio. Farmacias CKR. Si ya acudiste a tu médico y cuentas con tu receta, acércate a nosotros. Seguro te daremos los mejores precios. Pero sobre todo, apégate a tu tratamiento y respeta los horarios en que debes tomar tus medicamentos. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Sigue en línea en www.conectaradio.com. Conectando tus sentidos. Farmacias CKR te recomienda empezar el día con un desayuno saludable, ya que es fundamental para llevar una vida más sana. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Exprésate. Conecta Radio y Mi Farmacia quieren saber tu opinión. Escríbenos al chat de Conecta Radio y haznos saber lo que quieres escuchar. Conecta Radio, conectando tus sentidos. Conecta Radio es algo así como... Bueno, realmente me refiero a... Ok, como sea que te lo imagines, está de... Conecta Radio es la radio. ¿Qué tal? Estamos aquí de regreso en La Otra Escena con el tema de pedofilia y bueno, es un tema que sin duda las autoridades, las personas encargadas de la justicia tienen que resolver y tomar muchas medidas. Las instituciones, la cuestión preventiva tiene que ser fuerte sin duda, y acá nos corresponde hablar sobre lo que está en juego en los seres humanos, en la vida psíquica. Y algo que hay que notar es que con nuestra sociedad, si bien hay una sanción cada vez creciente, y eso es bueno, hay también
al mismo tiempo una cultura de la pedofilia. Hay un incentivo de que los adolescentes o los niños están cada vez más sexualizados. Ya niñas o niños de 8 o 9 años usan maquillaje o cuidan más su aspecto, tratan de escoger más su ropa, tratan de ser atrevidos. Y algo de esto no es malo, puede ayudar a la maduración, pero también hay diferentes negocios mediáticos que explotan definitivamente la imagen de las jovencitas y la imagen también de los niños, de los adolescentes, como algo muy vendible, como algo atractivo, como algo de lo que se deleita el espectáculo, y que más adelante se pueden volver redes, ¿no? En el espectáculo, en las revistas, en los shows musicales o la industria del espectáculo. Se sabe que hay negocios fuertes respecto a la sexualidad y a la oferta de este tipo de imágenes o de personas. Entonces, la sociedad no está exenta de participar de esto, pero hay diferentes modos de abordar, y por eso menciono a la cuestión legal o jurídica, que tiene que estar muy al tanto de esto que pasa, para tampoco sancionar o para tampoco tratar de hacer algo que es cada vez más difícil, y es encerrar al ser humano dentro de formas asexuadas, exigiéndoles como se dice, abstinencias, o exigiendo que se comporten de una manera que ya no va de acuerdo a la época. Incluso los seres humanos a lo largo del siglo pasado y de han acortado el tiempo de la infancia. Antes la pubertad llegaba a los 12, 13 años, ahora ya llega cada vez antes, y eso es algo que hay que notar y que hay que incorporar en general a cualquier esfera de la vida social, de la vida humana, para estar al tanto de esto. Y incluso habría que notar que los seres humanos siempre hemos estado anoticiados de que la sexualidad existe en los niños, en los adultos, de que existen ánimos eróticos, aunque sea solo gustos sin ejecutarlos, hacia los niños. Y prueba de ello es que en la educación preescolar, platicábamos en el descanso, en la educación preescolar es importante que en las escuelas no haya hombres, ¿no? Es algo que da seguridad a los padres, el que sean profesoras de educación preescolar o quienes están en las guarderías que sean solo de sexo femenino, porque hay algo que hay que resguardar y que es algo que está en riesgo, que incluso el celo de los padres hace que no se deje a los pequeños, a los hijos, con personas mayores desconocidas, y a veces, aunque sean conocidas, no se tiene la confianza, porque se sabe que algunas personas, aunque sean parientes, tienen un empuje sexual irrefrenable, y entonces hay que proteger algo de eso, y que los niños, en su curiosidad, claro que pueden intentar acceder a algo de ese conocimiento, lo cual sin duda hay que refrendarlo. Sí es importante cuidar, pero la naturaleza sexual, lo sabemos, es algo que está ahí, y justo por eso los seres humanos tenemos que hacernos cargo de nuestra sexualidad. Y hacernos cargo de la sexualidad tiene que ver con cuidar, claro, a los hijos, a los pequeños en esta edad, y también con hacernos cargo de que si ya somos grandes y algo pasó y algo está ahí modificado, incluso algunos de estos impulsos se están presentando, claro, hay que ir con el psicoanalista. No quiere decir que ya nos pasó, ya estamos así, entonces bueno, ya solo nos queda vivirlo, porque algo de esa sexualidad se repite, y aunque las personas no quieran ceder a estos impulsos, es algo que se está presentando y puede hacer sin duda la vida imposible. De hecho, a pesar de que somos una sociedad ya civilizada, en México y en otros países el aumento de los embarazos adolescentes entre niñas de 13, 15, 16 años está en aumento. Entonces, claro que tenemos que preguntarnos, porque muchas de las veces no es el embarazo con una persona de su misma edad. Es frecuente que sea con personas de una edad mayor al de las adolescentes. Entonces, bueno, estamos frente a un problema con el que no podemos cerrar los ojos. ¿Sabes qué? Me resulta muy interesante este punto que tú haces al respecto de... incluso yo creo que podemos establecerlo como una hipocresía social, porque ciertamente se está en una erotización cada vez más asidua, más intensa, de los niños o de adolescentes, ¿no? Que podemos saber que el cuerpo especialmente de las mujeres también está entrando, cada vez va a la alza más que los hombres entren a participar de esto, pero es decir, se puede utilizar el cuerpo se puede utilizar la imagen de una chica de 15 o 16 años en una portada con la finalidad de erotizar, pero
parecería que está bien fantasear con esos cuerpos jóvenes, con esos cuerpos bellos, pero no está bien nunca llevar a cabo el acto. Y al respecto de lo que tú decías, bueno, de lo que comentamos de hecho en el corte, al respecto de que no haya hombres dentro de las escuelas y cómo eso puede vender, ¿no? Eso puede producir una tranquilidad en los padres, ¿no? Hay un dato muy curioso, porque normalmente, al menos como están puestas las cifras, como están hechas las investigaciones, son más los hombres quienes suelen incurrir en los actos de pederastia, o es mucho más común la pedofilia en los hombres que en las mujeres. Y esto es importante remarcarlo. Es decir, no es que no existan actos de pederastia por parte de las mujeres, e indudablemente los hombres que llegan a pasar también por esa experiencia del encuentro sexual puede tener una connotación también bastante traumática, ¿no? Es decir, para algunos puede tener un efecto quizás hipererotizador, pero con el que pueden sostener a lo largo de su vida, y para otros tiene este encuentro con el otro sexo, esta realización de la fantasía edípica, ¿no? De tener ese encuentro sexual con la madre, puede resultar abrumador, ¿no? Puede resultar sumamente angustiante, y bueno, generan efectos diferentes en los sujetos. Pero bueno, al respecto de por qué más presente en los hombres que en las mujeres, bueno, esto es algo que podemos darnos la tarea en lo que nos sea posible durante este programa de poder establecer. Pero aquí en relación al perverso, que esto es una estructura clínica, ¿no? Planteada por Jacques Lacan. Hay 3 estructuras clínicas básicas: la neurosis, la psicosis y la perversión, y cada una de ellas se distingue por una forma particular de defensa. Neurótico, la represión; en el psicótico, la forclusión; y en el perverso es la denegación. Y bueno, Aribante, tú planteabas, cuando justamente hacías la explicación al respecto de la pedofilia, de cómo hay una añoranza por este paraíso perdido que es la infancia, y cómo puede haber más bien justamente como en la infancia tanto el deseo como el goce es algo que no entran en conflicto. Es algo que se puede estar dando sin límites. Cuando un sujeto no se encuentra en estas responsabilidades de hacerse una vida, de hacerse un lugar en la existencia, cuando uno se encuentra como niño despreocupado de todo este tipo de exigencias sociales, uno tiene esta tendencia a este placer sin límites. Y algo de este recuperar este estado donde no había ese límite es algo de lo que podemos saber que se pone en juego en el perverso, ¿no? Ahí está la denegación, ¿no? Que, a ver si lo podemos elaborar. Uh-huh. Pero en la perversión es justamente, la denegación es justamente negar que hay algo de una castración, de una pérdida. Uh-huh. Sí, creo que justo el perverso identifica que hay una diferencia entre ser hombre y ser mujer, que es elegir eso es doloroso para los seres humanos. Es decir, elegir ser niña generalmente trae resentimiento. ¿Por qué ser niña es peor? No me gusta. ¿Por qué ellos sí pueden hacer esto? ¿O por qué yo lo otro? Es que mi cuerpo es diferente, ya no puedo hacer ejercicio, ya engordé, me salieron boobies, ya no puedo hacer muchas cosas. Y ser niño implica ser fuerte, no llorar, hacer ciertas tareas, hacerse cargo de esto, del otro. Es decir, psíquicamente construir una diferencia entre niño y niña es doloroso, requiere un esfuerzo. Establecer una diferencia respecto a ser niño o adulto también. Establecer una diferencia entre me gustan ciertos tipos de humanos, los niños, las niñas, me gustan X cosas, ¿no? Los animales, los fetiches, trae un problema, porque si escoges fetiche o animales, la sociedad se va a oponer y tienes conflicto. Si te gustan las niñas, si eres varón, dices, ay, bueno, la sociedad sí está a favor de eso, pero no sé cómo hablarles y no sé cómo seducirlas, y si ya las seduje, ahora ya me tengo que casar, ahora ya tengo que hacer. Justo el perverso, en la denegación de ese desgarramiento por elegir algo, por establecer una diferencia, lo que hace es desentenderse, y entonces el perverso dice, no soy ni niño ni niña, si soy las dos. Pero si estoy con una niña, sé cómo utilizarla. Si estoy con un niño, también sé cómo gozar de él. Y entonces no renuncia a ningún tipo de goce y se permite cualquier cosa. Es decir,
identificar que hay una diferencia sexual psíquica, pero burlarla, denegarla. La reconozco, pero me la brinco y vivo cualquiera de las dos formas sexuadas. Esto podría pensarse como una plasticidad, como una habilidad, pero en realidad, claro, trae perjuicio y trae un deterioro de las relaciones humanas. Trae también un deterioro en la posibilidad de fantasear y de crear cosas más complejas dentro de la vida subjetiva, de la vida social. Y justo los perversos son los que se permiten entonces acceder a cualquier tipo de cosa sin importar si están perjudicando una vida, porque hace rato que decías, ¿no? Es una enfermedad mortal. Hay ocasiones en que ciertos padecimientos a una edad temprana pueden matar una parte importantísima de la vida psíquica de las personas, y eso tiene algo de mortal, porque muchas veces esas personas van a quedar reducidas a satisfacciones muy fuertes que van a anular justo la diferencia psíquica de sus vidas o de las demás personas. Es decir, lo que nos hace diferentes de los vecinos, de los compañeros de clase, es lo que podemos hacer con nuestra vida, y no si tenemos un cuerpo X o Y, ¿no? Masculino o femenino. La posibilidad de construir una vida psíquica dentro de nosotros, de padecerla, también de disfrutarla, es algo que puede llevar a la construcción, claro, de obras maestras, genialidades, vidas loables que valen la pena, ¿no? Una serie de cuestiones frente a las cuales, bueno, el deterioro y ese tipo de actos, que si son más criminales que otra cosa, atienden a borrar la subjetividad, a borrar esa diferencia sexual, que en lo fundamental apuntaría a esto, nada más para resumir, a la diferencia entre la vida adulta y la vida infantil, que haya una diferencia entre ser hombre y ser mujer, o entre elegir como pareja a un hombre o a una mujer o a otra cosa. Anular esa diferencia trae costos importantes, y hay personas que son simplemente irrefrenables en querer reconocer eso, y ante esas situaciones hay que hacer algo, ¿no? Sí, bueno, entonces vamos a un corte. Vamos a hacer un corte. Seguimos Tenemos todavía hablando... otro bloque, yo pensé que ya era el final. Vamos a un nos corte. Queda un corte más para avanzar en nuestras conclusiones, si es que podemos llegar a algunas. Estamos en La Otra Escena. Quédense con nosotros hacia la última parte del programa. Regresamos. Conectaradio.com. La radio nunca había estado tan cerca de ti. www.conectaradio.com. Somos Conecta Radio México. Conecta Radio sí te cumple. Pide tus saludos, declaraciones, Felicitaciones. Dedicatorias. todo lo que quieras. Escribe en nuestro chat o al Facebook. Conecta Radio sí te cumple. Hola, soy Iván y recibo terapias en APAC. Cuando yo nací nadie creyó que yo podía hacer muchas cosas. Ahora canto, bailo y hasta chiflo. Tus donaciones lo hicieron posible. Sigue donando para que otros niños como yo logren lo imposible. Ellos pelean por lo imposible. Ayudémoslos a hacer lo posible. Dona en apac.mx. Ponte en línea con nosotros. www.conectaradio.com. La radio que está más cerca de ti. Farmacias CKR. Conócelas. Farmacias que verdaderamente tienen los mejores precios. Comprobado. Estamos en plena Conecta Radio Visibilización. Pues no solo somos una emisora de voces y notas musicales, somos una actitud que marca una filosofía de vida. Conecta Radio es la radio. Farmacias CKR Te recomienda que bebas al menos 2 litros de agua al día. Es una bebida fundamental como complemento de una comida saludable. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza.
Farmacias CKR te recomienda que si sientes molestias o tienes síntomas inusuales, acude a tu médico y mantén un firme apego a tu tratamiento. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. La radio nunca había estado tan cerca de ti. Esto es Conecta Radio. www.conectaradio.com. ¿Qué tal? Estamos de regreso en el último bloque aquí de la otra escena, hablando sobre la pedofilia y la vida sexual infantil en los adultos. A lo largo del programa hemos ido delineando este tema que es importante, como mencionábamos, y a modo de conclusión cabe resaltar que el tema de la pedofilia es muy amplio, pero que lo orientaremos en esta ocasión más hacia cómo el ser humano sigue viviendo una vida sexual infantil a lo largo de su vida. En la vida sexual hay un jugueteo, ¿no? Hay un ánimo inocente de transgresión, en muchos casos. Hay un intento de hacer que permanezca en la vida psíquica de los sujetos algo noble, algo tranquilo, algo que no tenga mucho de esa maliciosidad que a veces se ve en los perversos más extremos. Incluso la sociedad suele valorar a personas que mantienen algunos de esos rasgos infantiles en el ánimo, que no se neurotizan, que no se hacen violentos, ¿no? Que no son toscos en la expresión de sus gustos, de sus placeres. Es decir, mantener algo sutil, algo de esa infancia es algo generalmente válido y es algo que puede ser explotable y es algo que seguirá siendo atractivo para muchas personas. La historia de la humanidad ha estado llena de anécdotas, incluso de hombres famosos quienes han tenido gusto por los niños sin llevarlo a cabo, como Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, de Pierre Klosowski, un filósofo que además tenía como hobby retratar y pintar a niños de una edad que estaban entre niños y púberes. Tenemos casos como Roland Barthes, un semiótico, un estructuralista francés que murió hace muy poco, y múltiples casos o expresiones literarias sobre estos temas que no llegan a tonos criminales. Y también tenemos por otro lado casos como el padre Maciel, ¿no? Tenemos casos y aberraciones que en el México del crimen organizado pues son muy sonados, pero no ahondaremos más en esos puntos, sino en resaltar que los seres humanos, por ejemplo, no es raro encontrar que mujeres en su vida marital llevan hasta entrados años un rol como de niñas, ¿no? Una cuestión de infantilización en su ánimo, quizá con irresponsabilidad o quizá con una vida erótica en donde la falsa inocencia o establecer roles sexuales desde la niñez, desde una apariencia infantil, ¿no? Como las clásicas fantasías de la colegiala, ¿no? La mujer con sus coletas de cabello, ¿no? Falditas de uniforme de secundaria, no dejan de ser algo que causa y causará mucho atractivo, sin duda, pero porque apunta a que los seres humanos no podemos deslindarnos de esa sexualidad infantil que nos habita. Entonces, desde ahí, si bien algunos hombres ejecutan la pederastia en las formas más feas, no es raro tampoco encontrar que las mujeres ejercen en el cuidado de los niños, siendo profesoras de preescolar o siendo mamás, ejercen una evitación de madurez, ¿no? Se siguen comportando como niñas porque trabajan con niños todo el día, o se permiten vivir con formas de infantilización psíquica porque están a cargo de los niños y aunque tengan ya 30 años los siguen tratando como sus bebés y de esa manera permiten que lo psíquico no pueda construir algunos estratos que, si bien dolorosos, pueden ser más interesantes. Entonces, lo que quiero decir con esto, y es parte de la conclusión, que la vida psíquica infantil permanece, pero que habrá que cuidar que no sea de cualquier modo. Si bien hay que cuidar los actos de pederastia, también hay que cuidar las formas de infantilización en lo psíquico que llevamos a cabo día con día y de la cual hombres o mujeres o lo que sea no estamos exentos de ella, y al contrario, el mayor crecimiento y las mayores satisfacciones, si son transformadas de una buena manera, pueden venir de ahí, de renunciar a que
en la vida social, en la vida de pareja o en la vida en el trabajo, no vamos a ejecutar ciertas formas de infantilización y algunas otras siempre van a estar ahí y nos traerán regocijo, como lo es por ejemplo el sentido del humor y la ternura, que son típicamente infantiles, que son sensibles y que permiten recrear esos mundos de fantasía, de creatividad, de juego que generalmente observamos en los pequeños. Sí, y creo, también creo que a modo de conclusión, si bien es un tema que tenemos que tener cuidado, ¿no? O sea que indudablemente no tienen que relajarse, no tienen que relajarse la perspectiva o al menos la atención que se pone a este tipo de fenómenos, al menos dejar claro algo en relación a la pedofilia, ¿no? Y es que como lo hemos venido tratando, de hecho ahorita también como lo hablaba Aribante, es que si en esencia la sexualidad es perversa, es decir, algo incluso de la sexualidad propia de cada ser humano, tiene estos rasgos, tiene estas connotaciones perversas. La pedofilia es una forma muy particular de esta posición perversa, ¿no? De esta forma de construir un objeto erótico. Pero, hay sujetos hay muchos sujetos que no experimentan ninguna culpa al respecto de este tipo de prácticas y que de hecho tienen un empuje por hacerlas valer en la sociedad, pero hay otros sujetos que también quedan neurotizados por este tipo de impulsos hacia estos objetos sexuales, ¿no? que quedarían remitidos a la infancia o a menores de edad. Entonces, solamente hay que establecer, porque me parece que estará por verse los cambios que puedan haber en nuestra propia cultura en relación a la pedofilia, pero al menos no establecer de una manera contundente que simplemente la pedofilia está mal, ¿no? Es un fenómeno que tiene una razón, que obedece a una serie es una forma en cómo el sujeto responde a una serie de conflictos anímicos y por los cuales se construye este objeto erótico y tendremos una mejor forma de entender y de dar un lugar a este fenómeno si no nos quitamos esta postura moral de que simplemente la pedofilia está mal porque sí. Entonces, yo sin más que agregar, ha sido un placer estar con ustedes. Mi nombre es Alejandro Rodríguez y estuvimos en la otra escena. Nos estamos viendo el próximo martes a las 5 p.m. como siempre. Así es, mi nombre es Leonardo Aribante Díaz Vera y les invito a un grupo de estudio, un ateneo psicoanalítico en donde nos abocaremos al estudio de esta disciplina a través de conceptos, de casos clínicos y también de temas que ha aportado Jacques Lacan. Para quienes están interesados en introducirse en el psicoanálisis, quienes quieren iniciar su clínica, pueden contactarse a los teléfonos que aquí he mencionado y pueden también inscribirse, ya que empezamos el 8 de octubre próximo. Estamos a un mes más o menos de iniciar, están todos invitados. Habrá una entrevista de ingreso para, claro, discernir y cribar un poco, no es para todo el público, pero sin duda será una buena opción si quieren ahondar y profundizar en estos temas. Así es que pueden localizarme en la red social Facebook bajo mi nombre Aribante Díaz Vera y también pueden localizarme en los teléfonos 59 93 8101. Mi teléfono móvil es el 55 41 41 2907. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en el siguiente programa de La Otra Escena.